Bueno, venimos a hablar hoy de un tema complejo, un tema interesante, el tema de los uruguayos y el trabajo, el tema de la cultura del trabajo, un tema que está en la agenda pública de manera recurrente. Yo creo que está en la agenda pública en los últimos 10 años y quizá en los últimos 5 años más que en el pasado, porque es un ámbito en el cual sentimos, en nuestra experiencia cotidiana, sin necesidad de ningún tipo de estudio, sentimos que está habiendo cambios. Y como muchas veces nos pasa con el acontecer social, a veces sentimos que no entendemos los cambios que están detrás de las cosas que vemos, o no entendemos las razones de los cambios que están detrás de las cosas que vemos cotidianamente. En Equipos hace un tiempo tomamos nota de estas cosas, ¿no? Es parte de nuestro rol tomar nota de las cosas que ocurren en la sociedad e intentar estudiarlas de una perspectiva con los métodos con los que nos manejamos. Y nos pareció que había, en toda la discusión sobre el trabajo, había una mirada que no estaba reflejada con total precisión, que era precisamente la mirada de los trabajadores, ¿no? Muchas veces se habla de los trabajadores, de sus necesidades, o hay otros que hablan por, en muchas circunstancias, y quizá con visiones parcializadas, y entonces nos pareció que podía ser útil empezar a desarrollar una línea de trabajo sistemática que rescatara, a partir de determinado marco teórico y obviamente apoyándonos en un método muy específico, que en este caso son las encuestas de opinión, que empezara a rescatar de manera sistemática estas miradas, las miradas de los trabajadores, como forma de contribuir al debate público. Como decía Manfred, como forma de contribuir al diseño de política pública, como forma de contribuir a que los empresarios entiendan mejor a los trabajadores, como forma de contribuir a que los trabajadores se conozcan más a sí mismos, en definitiva como forma de entender mejor este problema y construir mejores vínculos en la sociedad. Yo voy a empezar haciendo un breve repaso de algunos indicadores generales sobre el trabajo que están disponibles en algunos estudios internacionales comparados. No son cosas que hayamos hecho nosotros, la hicimos nosotros sí, pero en el marco de estudios globales como el Estudio Mundial de Valores. El Estudio Mundial de Valores se realizó en Uruguay, se realiza desde hace 15 años, con lapsos de aproximadamente 5 años entre sí. La última edición fue publicada el año pasado, se hizo gracias al apoyo de la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la empresa Duxa, que financiaron el estudio, y los menciono con un agradecimiento especial porque gracias a ellos podemos ver hoy estos resultados, que nos permiten ver algunas primeras actitudes de los uruguayos hacia el trabajo, seguirlas en el tiempo, si efectivamente vemos que ha habido cambios en estos 15 años, y además compararnos con el resto del mundo, cosa que es interesante. El expresidente Mujica en el periodo pasado puso el tema del trabajo en el tapete, en un momento creo que en una visita a España, cuando dijo algo así como que los uruguayos no somos precisamente los campeones del trabajo, somos honestos, esto y lo otro, pero no nos gusta trabajar mucho, ¿no? Una cuestión así que generó una gran polémica. Ya en la propia campaña del 2009, Mujica había, en el famoso Pepe Coloquios, había puesto el tema del trabajo en el tapete cuando él, no sé si lo estoy citando bien o mal, pero decía algo así como que un modelo de sociedad para él en algún sentido había sido una tribu africana, que no me acuerdo, se llamaban los Kunsan o los Kansun, no sé qué, que eran personas que trabajaban algo así como 2 horas por día y se dedicaban el resto del día al ocio y el tiempo libre. Estas visiones obviamente contrastan mucho con otras visiones que culturalmente arraigadas en la cultura occidental, que es la idea de que el trabajo duro es el dedicar mucho esfuerzo al trabajo es el mecanismo de ascenso social y superación social más natural. Entonces, el tema, con el estilo particular, obviamente, del expresidente, estuvo en el tapete. El Estudio Mundial de Valores tiene una pregunta que es muy sencilla, que le pregunta a la gente cuánto le importa a usted cada una de estas cosas. Y le pregunta por cuánto le importa a su familia, la familia, cuánto le importa el trabajo, cuánto le importa la religión, cuánto le importa la política, cuánto le importan los amigos. Y eso muestra una escala de prioridades relativamente marcada, ¿no? ¿Cuán importante es el trabajo para los uruguayos? Este es el primer dato que vamos a ver. Para los uruguayos lo más importante es la familia. 99%, acá la persona podía marcar tantas cosas como quisiera, 99% dice, la familia es importante para mí. Esto se dio así en el año 96, que es la primera barrita, la más clara. Se dio así también en el año 2006 y se dio así en el año 2011. O sea, apenas un 1% de uruguayos
considera que la familia no es importante, pero la familia sigue siendo en nuestra cultura el componente más relevante para la vida de las personas. El trabajo ocupa el segundo lugar. Esto quizá nos pueda sorprender. Hay cierta variación en la caída en 15 años, tampoco parece de una magnitud extraordinaria. Esto va en consonancia, sin embargo, con algunas tendencias globales que muestran que efectivamente el trabajo adquiere una valoración relativa menor en la vida de las personas, en tiempos posmodernos y sobre todo asociado a componentes de cambio generacional. El tiempo libre y los amigos también forman parte, quizá un poquitito, apenas un poquito más bajo, de la cuarteta de cosas que los uruguayos más valoran, y la religión y la política ya son elementos que importan más a minorías, ¿no? 38% de los uruguayos les resulta muy o bastante importante la religión y un 29% les resulta muy o bastante importante la política. Entonces el trabajo es un tema importante para los uruguayos. La idea del expresidente Mujica, los uruguayos del trabajo no somos los campeones del trabajo, el trabajo no nos importa tanto, bueno, por lo menos desde esta mirada parece un poco discutible. No es lo único, pero es importante, claramente. Cuando uno mira esto, les decía hoy, no podemos ver todo ahora, pero cambios generacionales uno encuentra a nivel global y obviamente también en Uruguay una importancia mayor del tiempo libre y los amigos, quizá en detrimento del trabajo, en tendencias que ya son mundialmente exploradas. Pero en cualquier caso el trabajo sigue ocupando un lugar absolutamente relevante en la mirada y en la valoración de los uruguayos. Y cuando nos comparamos con el mundo, estamos más o menos en mitad de tabla. El Uruguay no está dentro de los países con mayor valoración del trabajo, tampoco está dentro de los de menor valoración. Estamos, no sé si les suena conocido esto, estar más o menos siempre en mitad de tabla. Bueno, acá también estamos en mitad de tabla, como no voy a hacer de otra manera. Bueno, y esta idea del trabajo duro y como mecanismo de triunfar en la vida, ¿no? Acá se le presentaba a los ciudadanos una escala del 1 al 10, que el 1 era el trabajo duro por lo general trae consigo una vida mejor. Si yo trabajo duro, voy hacia ahí, voy hacia una vida mejor. Y en el otro extremo es el trabajo duro por lo general no trae consigo éxito, y el éxito depende más de la suerte y de los contactos. Como dos extremos. Acá nosotros cortamos, entramos, ¿no? Hay un 13% de los uruguayos que dice en 2011, y esto en realidad también es bastante estable, entonces acá no encontramos evidencia de que haya cambios fuertes en la estructura de estos juicios. Un 13% de los uruguayos dice sí, el trabajo duro trae consigo una vida mejor. En el otro extremo, un 10% dice esto depende de la suerte y los contactos y no importa cuánto uno se pele el alma trabajando. Las categorías intermedias también son muy parecidas, 23 por acá, 24 por acá, y el 25 está en el medio, ahí entre 5 y 6, ni fu ni fa. Por lo cual, en realidad, tenemos una enorme diversidad y también casi una campana de Gauss casi perfecta, diríamos, una distribución casi perfecta entre los que creen una cosa y los que creen otra. Y esto ya nos representa una gran complejidad para entender el mundo del trabajo, porque claramente no hay consenso entre los uruguayos en cómo vemos esto. Entonces, cuando decimos que hay uruguayos que en realidad el trabajo les importa poco y que parecen creer que no vale la pena esforzarse y vale la pena dedicarse a otras cosas, y es cierto, hay un montón, 10% de los uruguayos, ya varios candidatos a presidente quisieran tener de piso un 10%, son 3 senadores y pico medidos en política, digamos, ¿no? Es un montón de gente, 10%. Y en el otro extremo un 13% cree exactamente lo contrario, con todos los matices posibles. Entonces ya solo este indicador nos muestra que cualquier simplificación que hagamos sobre los uruguayos es una simplificación equivocada. Y cualquier diseño de política pública que hagamos pensando que los uruguayos son esto o son lo otro, no, en realidad o son las dos cosas, o cualquier acción que tomemos desde una empresa pensando que los uruguayos son más bien así o son más bien asá, en realidad también nos encontramos que los uruguayos son, opinan bastante diferente entre sí respecto a estas cosas. El tipo de tareas desarrolladas por los uruguayos también son, esto es otra pregunta también del Estudio Mundial de Valores, y esto no apunta tanto a medir actitudes o percepciones, sino directamente qué cosas hacen la gente en su trabajo. 33% principalmente tareas manuales, un 22% de 2 a 4, así que se vuelca más hacia tareas manuales que tareas intelectuales. O sea que acá sí tenemos una especie de mayoría, que es menor que el 2006, pero de cualquier manera una especie de mayoría
55% que básicamente hacen tareas manuales, mientras que la proporción de uruguayos que hacen tareas principalmente intelectuales son una minoría, bastante menos que de la mitad que estos. Por más que ha disminuido, seguimos siendo, el grueso de los trabajadores uruguayos se dedican a hacer todavía tareas manuales. Y el otro eje es tareas rutinarias versus tareas creativas, y también acá tenemos diversidad, pero donde son bastante más los uruguayos que se dedican a hacer tareas rutinarias que tareas creativas. Un 34% dice, hago principalmente en mi trabajo tareas rutinarias y un 7% tareas creativas. Entonces, esto con un panorama general de algunos indicadores que estaban en el Estudio Mundial de Valores y nos permiten entender algunas de las cosas que decía recién y que se va a repetir esto a lo largo de toda la presentación de la mañana, que es la heterogeneidad. No todos los uruguayos ven igual el mundo del trabajo, no todos los uruguayos hacen las mismas cosas, y el tipo de trabajo que los uruguayos hagan y el tipo de actitudes o el tipo de creencias o el tipo de valores que los uruguayos llevan consigo a la hora de plantarse frente al trabajo, va a determinar fuertemente cómo el ciudadano o cómo el trabajador se desempeña en su tarea, cómo el trabajador se compromete con su tarea, cómo el trabajador se siente satisfecho y se identifica con el lugar en el que está, cómo el trabajador construye vínculos positivos o no con sus pares y con sus empleadores o con el resto de sus compañeros de trabajo, etcétera. Entonces vemos efectivamente una gran heterogeneidad y esto nos dispara ya de por sí muchas preguntas. Algunas de estas preguntas se las va a contestar ahora María Julia Costa a partir de algunos de los indicadores del monitor de empleo, ¿no? Es decir, cómo son los trabajadores uruguayos, cómo se sienten en sus lugares de trabajo, qué aspiraciones tienen, qué posibilidades de crecimiento ven, cuál es el salario mínimo por el cual estarían dispuestos a trabajar, y qué diferencias hay, hablando de la heterogeneidad entre los trabajadores uruguayos, qué diferencias hay en todas estas valoraciones en los distintos segmentos socioeconómicos, qué diferencias hay entre hombres y mujeres, qué diferencias hay entre jóvenes y adultos. El mundo del trabajo efectivamente es mucho más complejo de que cualquier simplificación que se pueda hacer por ahí, y con esta herramienta del monitor de empleo aspiramos a contribuir a mejorar la calidad de las decisiones que se toman al respecto. Así que bueno, María Julia, te paso la posta. Muchas gracias. Lo que les voy a estar presentando ahora son las características de los trabajadores. Al inicio vamos a estar viendo justamente esta segmentación por cuestiones que nosotros llamamos variables básicas, que tiene que ver con caracterizarlos en términos de edad, en términos de sexo, en términos de cuál es su localización geográfica, digamos. Y para esto lo que nos parece interesante es poder dimensionar sus características si los comparamos con la distribución de la población total mayor de 18 años. Nuestro monitor, o sea, si bien obviamente a partir de los 14 años podemos estar trabajando, en realidad nuestras encuestas van a población de 18 y más, por eso acotamos para comparar y ver si hay diferencias en esta distribución poblacional. Entonces, ¿qué es lo que vemos en términos de edad? Bueno, vemos una mayor presencia de personas entre 30 y 49 años, que es lo que pasa en la distribución de la población mayor de 18 años a nivel nacional, y lógicamente una menor presencia de personas mayores de 65 años. Un aspecto interesante, porque esto es una nota estructural del mercado de trabajo uruguayo, es la presencia de personas entre 18 y 29 años. O sea, los jóvenes no tienen, ahora después lo vamos a ver, una presencia mayor que la que tiene la población general, y después vamos a ver que están en alguna situación más de vulnerabilidad, que eso ya es una nota típica de nuestro mercado de trabajo. En términos de sexo, bueno, es algo más masculinizado que la población general. Esto también es una de las características estructurales del mercado de trabajo uruguayo. Y en términos de región, no aparecen diferencias respecto a la distribución de la población total. Sí aparecen diferencias en lo que tiene que ver con el nivel socioeconómico y el nivel educativo. Los trabajadores parecieran tener un mayor peso en los trabajadores, las personas de nivel socioeconómico alto, un 23% versus un 18% de la población total, y también en términos de nivel educativo, los trabajadores tienen una mayor calificación que lo que pasa en la población general.
Hay un 30% de trabajadores que tienen nivel educativo alto versus un 20% de personas mayores de 18 años. Y también hay una mayor presencia de personas trabajadoras con educación media superior. En términos de la distribución de la condición de ocupación, que también es importante porque esto empieza a mostrar lo que comentaba respecto a la heterogeneidad. Ya vemos la heterogeneidad en los gráficos anteriores, pero también en términos de dónde están ocupados. Bueno, la mayor parte de los trabajadores, el 55%, trabaja en el sector privado, son asalariados privados, el 18% trabaja en el sector público y ahí aparece un 7% de trabajadores que se autoidentifican como patrones, un 12% como cuentapropistas sin locales o inversión, un 5% con cuenta propia con local o inversión, un 1% miembro de cooperativa de producción. También esto muestra la heterogeneidad, ¿no? Que va a estar asociada justamente a expectativas distintas en términos tanto salariales, pero también en términos más de motivación y de expectativas. ¿Cuántas horas trabajan en promedio los trabajadores uruguayos? Bueno, casi 42 horas en promedio. Vemos que los hombres y los asalariados privados parecieran trabajar una mayor cantidad de horas que el resto de los trabajadores. Un 15% dice que tiene más de un empleo. Y acá aparece una nota también distintiva: las mujeres, los montevideanos y los trabajadores de nivel educativo terciario y nivel socioeconómico alto tienen una mayor tendencia, digamos, al multiempleo. Esto, en el caso de las mujeres, tiene que ver con algunas barreras que tienen para la inserción. En el caso de los trabajadores de niveles educativos terciarios y altos, también tiene que ver con las oportunidades. El 56% de los trabajadores se desempeñan en empresas micro o pequeñas empresas. Esto tiene también que ver con la penetración, digamos, que tienen estas empresas en lo que es la matriz productiva, digamos. Y este porcentaje aumenta en el interior del país. El 63% de los trabajadores están insertos en este tipo de empresas, entre los trabajadores de nivel socioeconómico bajo y entre los trabajadores con nivel educativo primario. La antigüedad en el empleo, que también es importante porque esto hace a sentidos de pertenencia y reconocimiento en las organizaciones, está ubicado en torno de 9 años promedio entre los trabajadores. Y es algo mayor en el caso de los hombres y de las personas de nivel socioeconómico alto, o sea que pareciera que este tipo de trabajador tiene un vínculo más largo en el tiempo, digamos, que los otros trabajadores con las organizaciones en las que trabajan. Y además también las personas que trabajan en el sector público también tienen una mayor antigüedad en el empleo que las personas que trabajan en el sector privado. Esta diferencia que empezamos a señalar acá entre el sector público y el sector privado también es una nota de color, digamos, porque aparece en más de una ocasión diferencias también asociadas en términos, por ejemplo, salariales. Entre otras cosas, no lo presentamos acá, pero es importante, porque el sector público pareciera reclutar más personas con niveles educativos más altos que lo que pasa en el sector privado en términos comparados. Entonces, posiblemente estas expectativas tengan que ver con eso. Otras particularidades que nos parecía importante incluir en el monitor, porque si bien obviamente existen estadísticas oficiales que podrían caracterizar, y obviamente lo hacen, en términos de variables básicas, hay carencia en términos de otro tipo de información. Por ejemplo esto, ¿no? 35% de los trabajadores trabaja en jornadas de más de 10 horas. Un 53% de los trabajadores trabaja los fines de semana. Estos datos también empiezan a desafiar lo que les decía Ignacio recién respecto a políticas, las políticas públicas, no solo laborales, sino también las sociales, porque, por ejemplo, pensar sistemas de cuidados, digamos, que estén dirigidos a los trabajadores, deberían considerar este aspecto, por ejemplo, ¿no? El tema de los fines de semana. También nos parecía importante ver, por ejemplo, qué porcentaje de trabajadores tenía personal a cargo, un 27%, porque esto también se suele tomar como
indicador, por ejemplo, de síndrome del quemado, digamos, de situaciones de estrés, el tener personas a cargo, o por ejemplo, trabajar en la noche, 22% de trabajadores, tener contacto con público externo, son tareas bastante estresantes, bueno, el 71% de los trabajadores tiene contacto directo con público externo, el 63% cuenta con horario fijo de entrada y salida, esto también es un indicador, un proxy, con algunas características asociadas a la flexibilización o a la flexibilidad que tienen esos trabajos, esto de que puedo entrar cuando quiero, me puedo ir antes o después, bueno, esto también nos interesaba medirlo. Y el 54% de los trabajadores tienen hijos menores de edad. Este dato también es muy importante, porque evidentemente lo que pasa adentro de una organización no es una isla, digamos, tiene que ver con lo que pasa afuera y tiene que ver, por ejemplo, con el ciclo de vida de los trabajadores. Si yo tengo hijos que mantener o hijos a cargo, posiblemente muchas de mis decisiones vinculadas a lo que pasa en mi espacio laboral van a estar atadas a esto. Entonces es muy importante conocerlo, ni que hablar a nivel nacional, pero también conocerlo a la interna de las organizaciones, porque las políticas de recursos humanos tienen que ir atadas a esto, entre otras cosas, evidentemente, ¿no? Pero esto es algo como clave. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores que trabajan a tiempo parcial? Nos pareció importante también empezar a medir este indicador, porque en situaciones económicas adversas, digamos, internacionalmente estos indicadores se toman como marcas de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Por lo general son de las barreras, digamos, que tenemos para ingresar al mercado de trabajo y lo que transcurre en él, ¿no? Entonces, hay un 28% de trabajadores que tienen una inserción a tiempo parcial. ¿Y quiénes son, en definitiva, los que tienen una mayor inserción a tiempo parcial? Bueno, las mujeres, esto es lo que les comentaba hace un rato, las mujeres tienen un problema de acceso al mercado de trabajo, pero también tienen problemas en la inserción. Casi un 40% de las mujeres están empleadas a tiempo parcial. Los jóvenes, este segmento de 18 a 29 años que también se los mencionaba, y bueno, obviamente quienes no hacen aportes a la caja, quienes están en situaciones más informales, también tienen casi el 50% de ellos tienen una inserción a tiempo parcial. Por otro lado, porque el monitor surge como en este impulso que sale de equipos, como en esta necesidad de generar la información, también a medida que vamos encontrando resultados tratamos de buscar explicaciones y generamos hipótesis y volvemos a medir. Nos parecía importante incluir esta idea de el contrato. Si había un contrato escrito de palabra con una duración determinada. Esto en parte porque teníamos la hipótesis de que la gente de niveles altos tiene este tipo de modalidad de contratación, digamos, para conocer cómo, por ejemplo, este es el típico contrato que tiene un profesional en el Estado, ¿no? En organismo del Estado. Bueno, queríamos ver si esto era así. Bueno, aparecen algunas pistas interesantes. El 40% de los asalariados públicos dicen tener un tipo de contratación que tiene una duración determinada, les decíamos, es decir, un contrato de trabajo que finalizará en un tiempo predeterminado o al concluir una obra o servicio. Los jóvenes, 31% también pareciera tener una buena proporción de ellos este tipo de contratación. Bueno, y en el total representan un 22%. Horas extras. También era importante tener una medida respecto a cuántos trabajadores hacen horas extras. Un 33% dice hacer horas extras y un 25% del total de los trabajadores dicen que esas horas extras son pagas. Esto por acá algunas características como muy básicas y muy en términos de lo que pasa, digamos, en términos de la inserción. Nos parecía importante mostrarle algunos resultados que tienen que ver a cuestiones más actitudinales y sentimientos que tienen los trabajadores en términos tanto de pertenencia con sus organizaciones y también sobre reconocimiento laboral. Porque estos indicadores que por lo general se suelen medir en los estudios de clima organizacional hacen a la cotidianidad
y hacen también a la toma de decisiones respecto a la rotación, por ejemplo, ¿no? Entonces son cuestiones que nos parecía importante porque, como les decía Ignacio recién, si hay un buen clima de trabajo, si me siento parte de, y si además me siento reconocido, la probabilidad de cambiar de empleo, obviamente atada a las características que vimos anteriormente, a la situación social de los trabajadores, puede ser diferente. Entonces, les decíamos, ¿en qué medida usted diría que se siente parte de la empresa o organización donde trabaja? Un 35% dice que se siente mucho, se siente muy parte, digamos, de la organización. Un 34% bastante, o sea que si nosotros sumamos esto, casi un 70% de los trabajadores se sienten parte de sus organizaciones. Una diferencia clara y marcadísima en términos de edad, a medida que aumenta la edad mayor es el sentimiento de pertenencia. Esto uno podría decir, bueno, es razonable en términos de la antigüedad, bueno, pero no solamente esto se explica por cuestiones asociadas a la antigüedad, o sea que esto es una dimensión a seguir investigando. Y también aparece una diferencia importante en términos de nivel socioeconómico. Las personas de nivel socioeconómico alto tienen un mayor sentimiento de pertenencia que las personas de nivel socioeconómico bajo a las organizaciones. El reconocimiento, que como les comentaba recién también es un indicador muy importante en los estudios del trabajo, bueno, ahí ya la intensidad, el porcentaje de personas que declaran sentirse muy reconocidos baja si lo comparamos con el sentimiento de pertenencia. Un 16% de los trabajadores se sienten de esta forma. Si sumamos con los que se sienten reconocidos también llegamos casi a un 70% de trabajadores que se sienten así, y nuevamente aparece esta diferencia por nivel socioeconómico y una diferencia importante también en términos de asalariado público o privado. Los asalariados públicos se sienten en menor proporción reconocidos en su trabajo que los asalariados privados, con la heterogeneidad que existe en el mundo privado, ¿no? Vimos que el 55% de los trabajadores está inserto acá. Obviamente el mundo privado es un mundo muy heterogéneo también, pero esto es una nota importante en términos de los hallazgos del monitor. Y también es una nota importante estas diferencias en sentido de reconocimiento cuando les preguntamos si son miembros de un sindicato, asociación o gremio profesional, quienes están vinculados a un tipo de organización sindical, digamos, tienen también menor sentido de reconocimiento que el resto de los trabajadores. Otro indicador también importante que ahora vamos a ver, hace la satisfacción laboral y también a la retención de los trabajadores, tiene que ver con la capacitación, y además es un intangible, digamos, un valor para los trabajadores que se les brinde capacitación, y las empresas además en situaciones también de vulnerabilidad económica apelan a este mecanismo como motivador. Bueno, ahí les preguntábamos si habían participado en los últimos 6 meses de algún curso de capacitación pago por la empresa. El 21% de los trabajadores nos dijo que sí. Hay algunas diferencias en términos de región. En Montevideo pareciera haber una mayor capacitación a los trabajadores que en el interior. Este segmento de personas entre 30 y 39 años también parece participar con mayor intensidad que el resto de los segmentos. Y hay una diferencia marcada en términos de nivel educativo. Obviamente esto posiblemente tenga que ver con la predisposición casi natural que tienen las personas más educadas a participar de cursos de capacitación, pero también es una nota importante, sobre todo cuando comparamos el gap que existe con los trabajadores de nivel primario. Y los asalariados públicos, ¿no? El 34% de los asalariados públicos dice haber participado en un curso de capacitación pago por la empresa. Esto también empieza a mostrar diferencias que esto también puede tener que ver con esto que les decía, que en el sector público hay más trabajadores de nivel educativo un poco más alto que en el sector privado. La importancia de la capacitación pareciera estar relacionada al tema de la satisfacción. Si nosotros comparamos las personas que participaron en una capacitación y las personas que no participaron en una capacitación en los últimos 6 meses, las personas que participaron tienen una mayor satisfacción con su trabajo que las personas que no participaron. 40% se siente muy satisfecho
versus un 23%. Y en términos, porque otra de las variables que uno se preguntaría si podría estar incidiendo en la capacitación es la intención de cambio de trabajo. Pareciera tener un impacto, pero bastante menor que lo que impacta en la satisfacción. Si comparamos quienes participaron nuevamente de los que no participaron, ahí baja un 15% que tiene previsto cambiar en los próximos 6 meses, sube a un 24% en los que no participaron de un curso de capacitación. Algunas percepciones sobre el trabajo, el monitor tiene varias mediciones ya y realmente hemos incorporado mucha información sobre esto. Solo vamos a compartir algunas, o sea, hicimos evaluaciones sobre el lugar de trabajo, hicimos evaluaciones sobre la percepción de los empresarios, toda información que anduvo circulando incluso el año pasado también la presentamos. Nos parecía importante presentarles estos niveles de acuerdo con frases que tienen que ver con aspectos más inmateriales del trabajo, con una dimensión que está más bien asociada a la realización, ¿no? Cuando uno trabaja y se siente como realizado, y que internacionalmente y consensuadamente ya por la academia tiene que ver con la posibilidad de que tu trabajo te dé placer, con la posibilidad de que sea un desafío diario y que sea útil, ¿no? De hecho, muchas empresas, sobre todo las empresas que están más vinculadas a desarrollo de la tecnología, pone mucho énfasis en estos dos primeros aspectos, ¿no? Esto del placer que se siente al hacer esa tarea y el desafío, ¿no? El desafío cotidiano. Entonces, bueno, ahí si nos centramos en este indicador vinculado al placer, el 63% de los trabajadores dice que su trabajo le da placer, y ahí empiezan a aparecer las diferencias por edad. Las personas de mayor edad, a partir de acá de los 40 años en adelante, sienten un mayor placer en su trabajo que las personas más jóvenes. Aparecen algunas diferencias, sobre todo en términos de nivel socioeconómico alto. Las personas de nivel socioeconómico alto sienten mayor placer en lo que hacen que el resto de los trabajadores. Y también hay un mayor sentimiento de placer en los asalariados públicos y los patrones o cuentapropistas. El 82% de los patrones o cuentapropistas dicen que su trabajo le da placer. En términos de desafíos, 62% de los trabajadores se sienten desafiados por su trabajo diariamente. También aparece esta diferencia bastante más suavizada que la anterior por edad. Las personas de mayor edad se sienten más desafiados que las de menos edad. Y sí, acá se dispara un poco más la diferencia por niveles. El nivel socioeconómico bajo se siente menos desafiado diariamente que las personas de nivel socioeconómico alto. Vieron que en muchas de las gráficos les presentamos la segmentación por nivel socioeconómico alto y no por nivel socioeconómico y no por nivel educativo. Es que aparece como una variable que pareciera tener mayor segmentación de las opiniones, digamos, que las de nivel educativo, y esto posiblemente tenga que ver con las dimensiones más culturales y asociadas al consumo y a otros aspectos que el índice de nivel socioeconómico recoge, ¿no? Esto también es interesante porque ya sería una cuestión más de hábitus de clase, a decir algunos teóricos de la sociología, más que cuestiones que sean solamente educativas. Bueno, de vuelta la diferencia entre el tipo de ocupación. Los patrones tienen se sienten más desafiados. Quizás a muchos les parezca bastante lógico, pero ya le podemos poner números, digamos. Y la utilidad del trabajo, esta es la que tiene mayor consenso, y si las comparamos, casi el 80% de los trabajadores sienten que hacen algo útil para los demás. De vuelta aparece la relación por la edad, por el nivel, y también los trabajadores, los asalariados públicos y los cuentapropistas sienten que su trabajo es más útil que el resto de los trabajadores. Además de estas frases vinculadas más a lo que hacen, digamos, nos parecía importante incluir algunos indicadores que suelen asociarse en las baterías sobre el burnout laboral, el síndrome del quemado, el estrés que te genere trabajar. Digamos que tener alguna medida de quiénes son los trabajadores que se declaran sentirse más agotado emocionalmente, fatigados, perdiendo entusiasmo, ¿no? Entonces, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. El 24% de los trabajadores se siente de esta forma.
Y son los trabajadores, no aparecen diferencias por sexo, sí aparecen diferencias por nivel. Acá los trabajadores de niveles educativos más bajos se sienten más agotados que los de nivel educativo más alto. Los asalariados públicos también, esto quizás confirme un poco aquellos rumores sobre los o leyendas que los trabajadores del sector público están como más, problematizan más a ese nivel su trabajo. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a una jornada de trabajo me siento fatigado. El 23% de los trabajadores dice sentirse de esta manera. Los hombres se sienten más fatigados que las mujeres. ¿Se acuerdan que también eran los que decían trabajar más horas? De vuelta la diferencia por nivel educativo y de vuelta la diferencia en términos del asalariado público. Y la pérdida de entusiasmo, un 20% de los trabajadores dice que desde que comenzó con el empleo ha perdido entusiasmo en su trabajo, y también de vuelta marcado esto del nivel educativo y el sector de actividad. O sea que los trabajadores con niveles educativos primarios y del sector público parecieran tener mayor, no podríamos decir burnout laboral porque no lo medimos tal cual, pero en términos de sus variables desagregadas, mayor incidencia de las mismas. Bueno, satisfacción, planes y deseos de cambio. También en el monitor medimos la variable de satisfacción, que es una variable que también se mide en los estudios a nivel organizacional. Nos pareció interesante, ahí tenemos una serie, la primera medición que fue en octubre del 2014, estaban en el torno del 81% de los trabajadores, y sumábamos los muy satisfechos con los satisfechos. Ahora en la última medición de febrero del 2016 se mantiene en el mismo nivel, pero empezaron a aparecer algunas cosas interesantes. Ya a partir de mayo del 2015 el porcentaje de muy satisfechos bajó, ¿no? Y acá en agosto del 2015 fue donde hubo un menor nivel de satisfacción. ¿Se acuerdan? Después de julio del año pasado, ahí Nacho, vos, en términos de la opinión pública y la confianza de las personas, pero ahí a nivel organizacionales quizás como temporalidad fue donde se movieron más las cosas, digamos, o la gente estaba como más aterrada respecto a lo que podía pasar. Y bueno, y esto es interesante porque muestra cómo se puede captar el fenómeno. En términos de los deseos de cambio, les decíamos, bueno, tiene previsto cambiar y en los próximos 6 meses, tiene previsto cambiar de empleo en los próximos 6 meses, que es la línea azul. La primera medición, el 19% de los trabajadores tenía previsto cambiar de empleo en los próximos 6 meses. En febrero se fue casi al 30% de los trabajadores, o sea, tuvo también su pico, como vimos recién, la insatisfacción. La insatisfacción, o sea que hablé todo el tiempo sin que se escuchara. La insatisfacción había aumentado, en este mes, y bueno, y también se disparó la intención de cambiar en los próximos 6 meses. Los trabajadores que no tenían previsto cambiar y no les gustaría hacerlo se ubicaban en algo más del 50% en octubre, febrero del 2015, y en esta medición de febrero de 2016 el 41% baja a 41% de los trabajadores. O sea que, bueno, y después tenemos un 20% de trabajadores que no tiene previsto cambiar, pero sí le gustaría hacerlo. O sea, toda esta distribución, digamos, es la que tienen que pilotear las empresas, digamos, ¿no? O sea, en términos de la gestión del trabajo, ¿no? O sea, tenés estas distintas posibilidades que, si además las vinculamos con todos los indicadores que vimos, muestra la incertidumbre cotidiana de la realidad organizacional, que es de siempre, pero que está bueno evidenciar. La acción colectiva, otra gran dimensión que es muy discutida en todos los estudios del trabajo, si hay una intensificación de estas acciones, si no, si se tiende más a la individualización. Hay muchos trabajos que, por su modalidad, por ejemplo, los que tienen más que ver con cuestiones más de abstracción y más tareas intelectuales, tienen una lógica quizás de organización del trabajo que a veces atenta contra lo colectivo, donde se responsabiliza más al trabajador por sus objetivos, donde si bien los tienen que trabajar en grupo, igualmente es individual. Entonces, bueno, nos interesaba hacer una medida de esto.
Les preguntábamos si eran miembros de un sindicato, asociación de trabajadores o gremio profesional. Ahí un 19% de los trabajadores nos dice que sí, el resto, un 22%, dice que existe sindicato pero no pertenece, y hay un 56% de trabajadores que dicen que no existe sindicato, asociación de trabajadores o gremio profesional. Hay una directa relación de asociación, digamos, con la edad. Los trabajadores más jóvenes tienen un menor vínculo con algún tipo de organización de trabajadores. También hay algunas diferencias entre hombres y mujeres. Hay una diferencia que esto es llamativo en alguna medida, después si lo analizamos en profundidad quizás no, que tiene que ver con la diferencia en términos de nivel socioeconómico. Uno tendría a pensar a priori quizás que los trabajadores de nivel bajo tendrían que tener más contacto con algún tipo de organización colectiva, sin embargo son los trabajadores de nivel socioeconómico alto, esto obviamente por la presencia de profesionales, porque la pregunta tiene que ver con asociaciones profesionales también, y bueno, y también aparece ahí justamente no sé, ayudándonos a reforzar esta hipótesis de que los niveles educativos altos tienen un mayor contacto con la acción colectiva, lo cual también es interesante porque vuelve a dar otra nota de la vulnerabilidad que tienen los trabajadores de nivel educativo bajo, los jóvenes, porque en situaciones adversas económicas también estas asociaciones son mecanismos protectores. Entonces, es un dato interesante lo que pasa acá. Bueno, los asalariados públicos tienen una mayor porcentaje de vínculo con la acción colectiva que los asalariados privados. Y acá también algunas cuestiones que nos parecían interesantes ir incluyendo, que tenían que ver con monitorear algunas condiciones, porque nos planteamos como desafío ver si empezaba a precarizarse un poco o a maximizarse la vulnerabilidad que podían tener algunos trabajadores en una situación económica bastante más adversa, ¿no? y empezar a ver esto. Entonces, les preguntamos en agosto del 2015 si en los últimos 3 meses habían tenido una baja de su salario en su trabajo principal, manteniéndose igual el resto de las condiciones laborales. Nos importaba esto para ver si si empezaban a implementar algunos mecanismos de ajuste por parte de las empresas antes que los despidos, digamos. Bueno, y ahí casi un 17% nos dijo que sí. Este porcentaje del 17% es el acumulado, digamos, de estas mediciones. Y en febrero del 2016 aumenta a un 20%. O sea, el 20% de los trabajadores dice que en los últimos 3 meses tuvo una baja de su salario en el trabajo principal, manteniéndose igual el resto de las condiciones. ¿Quiénes pareciera haber tenido, o sea, en quiénes está más presente este fenómeno? Bueno, en los trabajadores del interior, en este segmento de trabajadores, en el segmento de 30 a 39 años y en las personas de más edad, o sea, posiblemente acá tenga que ver también con los cargos, los puestos que estas personas ocupen en las empresas, y bueno, los cuentapropistas o patrones también declaran en mayor proporción que el resto de los trabajadores haber tenido este ajuste, y las personas los trabajadores de nivel socioeconómico bajo. Otro indicador que se mide a nivel internacional en contextos adversos tiene que ver con lo que se llama como el salario de reserva, que tiene que ver con preguntarle a los trabajadores cuál sería el salario líquido mínimo, es decir, le aclarábamos líquido porque a veces la gente se confunde, es decir, lo que recibiría en la mano, por el cual usted estaría dispuesto a aceptar un empleo, ¿no? Entonces, ahí tienen la distribución, pero el promedio está en el torno de 28.119 pesos, la mediana, o sea, el 50% de los trabajadores aceptarían trabajar como mínimo por 20.000 pesos. Y acá, esta gráfica es un poco infame, pero también es interesante, no aporta mucha novedad, digamos, pero permite dimensionar un poco más también el fenómeno. Vemos diferencias entre Montevideo Interior, los trabajadores de Montevideo en promedio estarían dispuestos a trabajar por 31.000 pesos, digamos, versus los del interior que estarían dispuestos a trabajar como mínimo por 25.000 pesos. Después, obviamente, hay una relación, y esto tiene que ver con ciclo de vida, en términos de edad, las personas de mayor edad estarían dispuestas a trabajar por un salario un poco bastante mayor que los más jóvenes, 35.000 pesos las personas de 50 o más, casi 30.000 pesos las personas de 40 a 49 años. Y las diferencias
que se hacen evidentes, obvio que ya sabemos que existen entre los hombres y las mujeres. Los hombres estarían en un promedio de 32.000 pesos y las mujeres de 23.000. Las diferencias también por nivel educativo, o sea, es donde más se dispara, lo cual es razonable. Los trabajadores de nivel primaria estarían aceptarían trabajar por 22.000 pesos versus casi 38.000 en promedio en el caso de los niveles educativos más altos. Y bueno, en el sector público también las condiciones salariales son más, las expectativas de los trabajadores son más altas que en el sector privado. Bueno, en síntesis, cosas que ya estuvimos viendo, la importancia de señalar la heterogeneidad que existe en el colectivo de los trabajadores, en términos de la mayor parte de los indicadores que estuvimos viendo, y la necesidad de considerarlas al momento de pensar en el colectivo de trabajadores, reconociendo que no podemos hablar de los trabajadores como un conjunto homogéneo. Y esto evidentemente imprime desafíos importantes, tanto a los organismos encargados de pensar políticas públicas laborales, pero también las sociales, que en muchos casos están vinculadas por la propia matriz de protección social que tenemos, pero no necesariamente, pero que se deben de considerar. Obviamente las organizaciones, al pensar, las empresariales, al pensar las políticas de gestión de sus recursos, pero también los colectivos de trabajadores. Los colectivos de trabajadores también tienen que reconocer esta heterogeneidad en la defensa de los intereses y velar por los derechos de los trabajadores. Posiblemente esta heterogeneidad, como les comentábamos, también traiga aparejadas expectativas diferentes en un conjunto amplio de temas, los deseos de cambio, las motivaciones, la satisfacción, las expectativas, las posibilidades de desarrollo, que son importantes porque las empresas las tienen que gestionar en la cotidianidad y además es importante conocerlas. Y por último, no podíamos terminar de señalar la evidencia de algunas características estructurales del mercado de trabajo súper conocidas, pero que es importante también reparar en ellas, que están asociadas a la menor presencia de mujeres y la situación bastante más vulnerable de ellas y de los jóvenes en algunos de los indicadores que vimos. También surgen otras características como el mejor vínculo con la acción colectiva de los trabajadores del sector privado, los trabajadores de nivel socioeconómico y educativo bajos, y también los más jóvenes si se compara con el resto. Y como les decía, es problemático esto en contextos económicos adversos, donde en realidad, por lo general, operan más bien como mecanismos protectores y bueno, y es todo un desafío.